Hola, ¿qué tal? Gracias por estarnos acompañando en esta semana en la que trataremos el tema de el temperamento, la salud y el espíritu cristiano. Es muy importante para nosotros este tema, dado a que tenemos una vida justamente que transformar, un carácter que transformar para la vida futura e inmortal, y también tenemos que llevar el mensaje a otras personas que tienden a tener distintos temperamentos, y en este hecho tenemos que luchar con las actitudes nuestras y también con los temperamentos de las personas con las que vamos a tratar. Y nosotros mismos podemos ver que hay diferentes tipos de actitudes que llegamos a tener correspondiente al tipo de situaciones que podemos llegar a enfrentar. A veces nos comportamos de una manera con referencia a una situación, a veces nos comportamos extrañamente de otra, que hasta llegamos a desconocernos a nosotros mismos. Pero es cierto que podemos nosotros mirar que llegamos a tener cierta tendencia a tipos de actitudes. Ya desde hace muchos años, desde hace muchos siglos, se hablaba de 4 temperamentos principales y se enfocaba esto correspondiente al tipo de situaciones de los líquidos corporales que se segregaban en el mismo cuerpo humano. Esto se hablaba más específicamente acerca de la salud, pero tendía mucho también a relacionarse con lo espiritual. Ya en los estudios de medicina de aquellos antepasados se hablaba acerca de la segregación de ciertos líquidos, como por ejemplo lo que era la misma sangre. Una persona que tuviera una corriente sanguínea abundante en su cuerpo se le consideraba como una persona de carácter sanguíneo, una persona que tendría a ser aún más emotiva, una persona que llegaba a tener más sentimientos llevados a un límite, a una persona que consideraba que tenía mucha segregación de flema en su organismo, se consideraba como una persona flemática, una persona que ya iremos mirando cómo iba a ser su comportamiento. También las personas que tendían a segregar más bilis en su organismo, pues se les consideraba como una persona de carácter colérico, una persona que tendía a tener también los sentimientos por los aires y ser un poco explosivo, a veces en situaciones de carácter estresante, ¿no? También a las personas que tendían a segregar líquido biliar negro, una bilis, ¿verdad?, es oscura, pues se le consideraba una persona melancólica, una persona que tendía a estar más triste, más cabizbaja y actuar de forma muy sensible a los problemas y situaciones. También estas personas, de acuerdo a su carácter y a su actitud en el temperamento, iban a tender a tener ciertos tipos de enfermedades, o tener una salud más estable, o a tener cierto tipo de tendencia a cierto tipo de padecimientos. Es por eso que el temperamento va a tener mucho que ver en lo que es la salud del cuerpo humano, y también va a tener mucho que ver con la actitud correspondiente a cierto tipo de situaciones al enfrentarnos a situaciones mismas de la vida. Es importante abordar estos temas entre nosotros, dado a que tenemos una vida, un carácter que forjar para la vida futura e inmortal, y también porque tenemos que llevar un mensaje a distintas personas que tienen distintos temperamentos, distintas formas de ser, distintas formas de corresponder a la forma en la que nosotros, ¿verdad?, también correspondamos con ellos. Y entonces tenemos que trabajar con nuestros propios espíritus, con nuestros propios caracteres, y también con lo de las personas con las que nos relacionamos y que intentamos llevar un mensaje en estos últimos tiempos. Es también importante saber que la salud se verá afectada por el temperamento que llegamos a tener nosotros, o el temperamento que tengan aquellos con los que nos rodeamos. Y la salud es parte fundamental también para forjar un carácter en esta vida, ¿verdad? Ya desde hace muchos años atrás se hablaba acerca del estudio del temperamento con relación a la salud. En lo que era el estudio de la medicina y de la fisiología del cuerpo humano, se hablaba acerca del estudio de 4 temperamentos principales, y se enfocaba más bien a la segregación de ciertos líquidos del cuerpo humano,
Por ejemplo, en el cuerpo que hubiese abundante flujo sanguíneo, se le consideraba que la persona iba a tender a tener un temperamento sanguíneo, una persona con sentimientos emotivos llevados tal vez al límite de las emociones, una persona muy emotiva o muy alegre, y eso también iba a influir en lo que fuera su salud. En las personas en las que se tendía a tener una segregación de líquido biliar muy abundante, esta persona se le consideraba de temperamento colérico, una persona que tendía a ser muy explosiva o emotiva en situaciones un poco estresantes o que le llevaban a un límite. Eso también obviamente que iba a tener un resultado, ¿verdad? Es una reacción también en su salud física y en su vida emocional y también espiritual. Cabe destacar que las personas que estudiaban estos términos de salud médica con referencia al temperamento también enfocaban en asuntos espirituales, aunque un poco movidos más bien a los elementos. Nosotros podemos entender hoy que realmente sí hace un efecto en la vida espiritual con referencia a la fe verdadera. También una persona que tendía a segregar bilis negra, pues se le consideraba una persona melancólica, una persona que siempre andaba cabizbaja, una persona que tendía a tener bajones ¿verdad? Emocionales en lo que se refiere a una situación, ¿verdad? Que le estuviese causando un cierto tipo de estrés. Esto también iba a influir en que en su salud iba a tener efectos, ¿verdad? Negativos más que positivos. También estaban las personas que son de carácter flemático, ¿verdad? En el aspecto de la flema corporal, y pues estas personas también iban a tener un espíritu adecuado correspondiente a ese estilo de vida y ese temperamento. Todo esto vamos a irlo estudiando y desglosando de forma más detallada durante todo este estudio de esta semana. La importancia de la salud correspondiente al temperamento es algo muy importante. De acuerdo a la segregación de ciertos líquidos en nuestro cuerpo y también la segregación de ciertas hormonas, vamos a tener cierto tipo de actitudes correspondientes a cierto tipo de situaciones que se nos vayan dando en la vida. La vida está llena de circunstancias y nosotros somos parte justamente de todo este entorno y sabremos cómo actuar correspondiente a ciertas situaciones. Ahora, es importante notar también que el simple hecho de que nosotros tengamos un temperamento agrio, un temperamento difícil, un temperamento de siempre estar con esa melancolía, de estarnos quejando de todo, va a generar que nosotros tengamos cierto tipo de segregación de hormonas que nos van a dar cierto tipo de malestares en nuestro organismo. Una persona que todo el tiempo está molesta va a segregar más bilis, líquido biliar, y entonces, ¿verdad? Pues va a tener problemas del hígado, su sangre va a filtrarse de manera menos adecuada y va a ser una persona que todo el tiempo pues, va a estar enferma, una persona que va a estar todo el tiempo con una actitud pesimista, negativa, y que pues va a tener a llegar a tener problemas, va a tender más bien a llegar a tener problemas sociales, problemas consigo mismo, problemas con sus familiares y problemas de salud. Muchas de las veces cuando tenemos a personas con problemas de vesícula e hígado o personas que tienen problemas en la digestión, abordamos el tema de la salud, lo que se está comiendo, lo que se está dejando de comer, pero también abordamos el tema de las emociones, abordamos el tema de el comportamiento, si hay situaciones de estrés, si es una persona que se enoja mucho, cómo maneja las situaciones, y desde ese punto nos damos cuenta que aunque la persona llega a tener una alimentación tal vez equilibrada, que en muchos de los casos no es así, pero puede ser que ya esté tomando una alimentación equilibrada, esté comiendo lo suficiente de grasas y esté comiendo las grasas adecuadas, y la bilis que se está segregando pues ya no sea la misma, pero las situaciones de carácter hormonal y del temperamento van a ser muy importantes en estas situaciones, porque va a estar segregando bilis cuando la persona llegue a un punto en el
que la molestia, el coraje, ¿verdad? De este temperamento colérico pues llegue a un límite, y entonces aunque la persona esté comiendo saludable, va a haber esta segregación de ciertos líquidos en el cuerpo que van a hacer que tenga ciertas enfermedades, y pues estas personas, cuando se hacen una limpieza del hígado, tienden a tener a expulsar ciertas partículas como piedrecitas de lo que es bilis ya solidificada. Para muchos y tal vez la mayoría de los cristianos, el hecho de lo que comemos no tiene mucho que ver con la vida espiritual. De hecho, se pone aparte la vida alimenticia, el régimen alimenticio y la vida espiritual. Pero nosotros hemos ido aprendiendo, de acuerdo a lo que dice la Biblia y los testimonios también, de que tienen una estrecha relación. Y vamos a ir mirando también a través de toda esta semana ciertos personajes que tienen un estilo de vida y de régimen alimenticio de acuerdo a una manera, a un sistema, a un estilo propio de vida, y cómo era su actitud, su comportamiento, su temperamento, y también vamos a ver nosotros cómo fue el resultado de su vida correspondiente a una vida cristiana o una vida que fue todo lo contrario. Vamos a mencionar primeramente en nuestro estudio uno de los temperamentos que se destacó al principio, en el hecho de que Adán y Eva tienen dos hijos, y uno de ellos, el primero, Caín, Dios le recomienda y le dice: cuida tu temperamento, ¿verdad? Cuida tu forma de ser. Vemos el consejo de Dios cuando ocurre esto de que Abel lleva una ofrenda que es agradable a Dios, y Caín lleva una ofrenda de acuerdo a su voluntad, y pues Dios no se agrada de la ofrenda de Caín. Entonces dice que se ensañó el espíritu de Caín, se ensañó su corazón, y entonces decayó su semblante. Entonces Dios habló con Caín y le mencionó que si él hacía el bien, iba a ser enaltecido. Entonces Dios habló aquí con Caín para hacer que llamara la atención más bien al tipo de carácter que estaba teniendo. Si bien es cierto que ya se estaban disponiendo los caracteres aquí, es un carácter, ¿verdad?, emotivo, un carácter de obediencia hacia Dios, y un carácter que pues tenía siempre, según el espíritu de profecía, tenía siempre un espíritu de estarse quejando de todo y de echarle la culpa a Dios por las situaciones que se habían estado pasando. Por ejemplo, él siempre pensaba en el hecho de por qué Dios los había sacado a sus padres del huerto, por qué había puesto el árbol. O sea, siempre había estado teniendo esos sentimientos abrigados en el corazón de molestia y disgusto y de queja por las situaciones que estaban viviendo. Y entonces esto lo llevó a tener un temperamento que se llevó lo mejor de él, y pues que terminó acabando con la vida de su hermano, y terminó él siendo también, ¿verdad?, desterrado a una tierra extraña. Y desde aquí podemos nosotros mirar de que sí es importante el temperamento, porque va a generar cierto tipo de actitudes que van a llevar a cierto tipo de acciones con referencia a obedecer los mandamientos de Dios o no hacerlo. Ciertamente que no había una ley escrita en papel o en piedra en el tiempo de Caín y Abel, pero había una ley escrita en el mismo corazón, y es el hecho de que todos disponían de poder obedecerla o no. El temperamento entonces nos va a llevar a cierto tipo de actitudes, a cierto tipo de situaciones, pero el temperamento se puede forjar, se puede alimentar, se puede hacer crecer, y también puede ir teniendo cambios de acuerdo a la educación que vayamos teniendo, a lo que vayamos aprendiendo, al estilo de vida, sobre todo en la alimentación también puede ayudarnos a forjar un temperamento. Y entonces no está todo perdido. Tenemos un temperamento un poco colérico, un poco desatado, y tenemos un temperamento un poco melancólico, que siempre estamos tristes, o tenemos tal vez un poquito de cada uno de ellos, pero siempre hay uno que tiende a ser el más fuerte de estos cuatro temperamentos. No está todo perdido. En Cristo podemos nosotros mirar un temperamento estable. No era un temperamento que se iba por ninguno de los cuatro puntos, sino un temperamento de una humanidad
que pudo aferrarse a la divinidad y que logró hacer en su vida un carácter perfecto. Y teniendo este modelo, nosotros podemos mirar hacia ahí y poder decir, así es como yo quiero ser. También es importante que nosotros veamos esto en las situaciones en las que vamos y hablamos con personas para llevarles el mensaje. No vamos a encontrar personas con temperamentos equilibrados. Casi siempre vamos a encontrar personas que van a ser como un poco, que van a rechazar el mensaje, porque es por el simple hecho de que tú vas a la casa o al hogar y llevas el mensaje y como que recibes rápidamente un rechazo, ¿no? Y entonces tú dices, oh, ¿por qué esta persona es así? Y entonces dices, oh, es porque el enemigo ha rodeado su vida de tantas situaciones, ¿no? Tienes que entender que esta persona, por la educación, por las circunstancias que ha vivido, por la economía que tal vez está viviendo, problemas familiares, lo que sea, está teniendo un temperamento en ese momento de esta forma. Y no podemos nosotros asegurar que esa visita va a ser todo lo que puedas haber hecho, ¿no? Tienes que entender que estas personas pueden estar pasando por circunstancias y situaciones que les pueden estar causando problemas. También es importante notar que tal vez su estilo de vida, su levantar, su acostarse, su ritmo de vida, su trabajo, su alimentación, todo lo que conlleva el ritmo de vida de esta persona puede estarle llevando a que tenga una actitud como esta. Tú tienes que saber cómo actuar ante esas actitudes y no echarle más leña al fuego, como se dice, o si la persona que vas a visitar tiene un espíritu muy triste, muy melancólico, muy agrio, y pues tú también vas y comienzas a contarles tus problemas y tus circunstancias y juntos pues se echan más para abajo, pues entonces no vas a lograr nada. Tienes que saber cómo manejar las situaciones de un espíritu muy altivo, muy colérico, un espíritu que está desatado, por así decirlo, que está a la defensiva, que es explosivo, y también cómo actuar ante una situación de una persona que está muy cabizbaja, que aunque tú le lleves un mensaje y vayas con la alegría más grande del mundo, esa persona parece estar distraída, parece estar cabizbaja, parece estar en otro mundo en el que no logras poder transmitirle aquel espíritu de felicidad que te trae a ti llevando el mismo mensaje. Y pues esto queremos compartirlo por el hecho de que bueno, afecta a la salud, afecta a las emociones y afecta a la vida espiritual, y porque tenemos un mundo al cual llevar el mensaje y que va a tener ciertos tipos de actitudes. En la obra médico misionera está enfocado estos temas que vamos a estar mirando, y en la obra médico misionera vas a encontrarte con pacientes, con hermanos, con visitas, con amigos, en los cuales vas a detectar ciertos tipos de temperamentos, y tú vas a poder decir, ok, tengo a un paciente o a un hermano o a una visita que tiene cierto tipo de temperamento, va a reaccionar de cierta manera a cierto tipo de tratamientos, a cierto tipo de actitudes que yo tenga para con esa persona. Va a tender a tener cierto tipo de estilo de vida, va a tender también a tener cierto tipo de enfermedades y padecimientos. Cuando vayamos a atender a una persona, no vamos a ver simplemente su cuadro clínico y sus padecimientos y su sintomatología, ¿no? Vamos a ver también más allá. Hablemos acerca de su estilo de vida, hablemos acerca de su comportamiento y preguntémosle directamente cómo actúas ante una situación en la que alguien te dice algo que te molesta, cómo actúas cuando alguien te dice algo que te pone triste. Últimamente has tenido alguna situación en la cual te has sentido atacado, te has sentido lastimado, herido o ofendido, o has estado en una situación en la que tú has herido, has ofendido o has tratado mal a alguien. Estas situaciones muchas de las veces pues no se preguntan porque suelen ser un poco íntimas, pero la relación en la que tú vayas generando confianza con la persona, con el paciente, con el enfermo, tú vas a poder ir
entrometiéndote, por así decirlo, en estas situaciones para poder ayudar a la persona. Si bien es cierto que tú no vas a ser la ayuda principal y tú no vas a ser la solución principal, vas a poder encaminar esto para que puedas llevar al paciente, a la persona, al enfermo, a los pies de Jesús, quien va a ser el médico divino que va a ayudarle en su salud emocional, en su temperamento mismo, en sus emociones y también en la vida espiritual, y que va a sanarlo de forma completa, tanto física, emocional como espiritualmente. Así que todos estos puntos en introducción son para esto, para lograr una estabilidad emocional, física y espiritual en las personas que somos nosotros mismos, que queremos lograr tener un carácter moldeado para la vida del cielo, y también para las personas con las que queremos nosotros que también ellos puedan conocer el mensaje y también participar de la vida futura e inmortal que el Señor nos promete. Así que esto fue a base de introducción en los temas que vamos a estar mirando, y esperamos que puedan servirte para forjar en ti un temperamento agradable a Dios, y que también pueda ser un instrumento para otras personas que están sufriendo de malestares físicos, emocionales, por un temperamento que les está devastando la vida. Dios puede hacer mucho en tu vida y en la vida de los demás. Dios te bendiga y te guarde. Te esperamos en toda esta semana. Bendiciones.